Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Deseando se encuentren muy bien. Hoy estamos en este espacio para desarrollar nuestro séptimo encuentro sincrónico del taller 3, diseño gráfico y usabilidad. Vamos a dar una espera de 2 minuticos aproximadamente a ver si se conectan más compañeros y si no, entonces estaré dando inicio a la socialización de lo que les tengo preparado para esta noche. Bueno, chicos, nuevamente muy buenas noches. Vamos entonces a dar inicio a la socialización de lo que les tenía preparado para el día de hoy. Bueno, en el curso taller de diseño gráfico y usabilidad, pues la intención de este último encuentro, ¿cierto? Es que hagamos como un recuento de esos elementos que estuvimos viendo a lo largo del curso y pues cuál es su aplicación y relevancia cuando estamos generando o construyendo mm, productos digitales, específicamente el tema de páginas web o sitios para las diferentes entidades. Entonces, en el elemento de competencia uno, nosotros estuvimos abordando cuáles son los fundamentos y estándares internacionales que nos permiten garantizar el tema de la accesibilidad, la funcionalidad, la usabilidad y la estética de las interfaces. En este primer elemento de competencia, entonces estuvimos reconociendo cuáles son esos factores esenciales del diseño gráfico de la interfaz y los contenidos con criterios como la usabilidad, la funcionalidad y la accesibilidad. Acá estuvimos abordando entonces temáticas principales como la accesibilidad y la inclusión digital y encontramos normativas internacionales como la ISO, la ONU, la W3C, la WCAG y la CDPD
que son pues como todas estas normativas que nos permiten justamente regular el tema de la accesibilidad y la inclusión. Cuando hablamos de la funcionalidad digital, encontramos principios como la idoneidad, la exactitud, interoperabilidad, la seguridad y la conformidad. Al referirnos al tema de la usabilidad digital, pues hablamos de temas como la experiencia intuitiva, eficiente y la satisfacción del usuario. En la estética de las interfaces, entonces entendemos los principios visuales para mejorar la interfaz y finalmente, pues entendimos que existen unas claves, ¿cierto? O algunas guías que nos permiten justamente comprender estos fundamentos y estándares internacionales como lo son el diseño universal, los estándares web, la eliminación de barreras para personas con algún tipo de discapacidad y el equilibrio entre la estética y la experiencia de usuario. Recuerden que como lo estuvimos abordando a lo largo del curso, pues es importante que cuando planteamos la construcción de sitios web, pues que tengamos la plena tranquilidad y la plena certeza de que estamos siendo incluyentes con los diferentes públicos que podemos tener o que van a navegar nuestro sitio web. Y por esa razón es tan importante que nosotros realicemos un análisis juicioso y efectivo de cuál es nuestra audiencia justamente para garantizar o para disminuir esos riesgos o esas experiencias insatisfechas o poco memorables por las personas que lleguen a nuestro sitio web. En el elemento de competencia 2, nosotros estuvimos abordando todo el tema del diseño gráfico aplicado específicamente a la usabilidad. En este elemento de competencia pudimos identificar el diseño gráfico y la usabilidad en un producto digital de acuerdo al público objetivo y a la normativa. Digamos que aquí ya empezamos a hacer un mix o una combinación de elementos fundamentales. Temáticas que estuvimos abordando aquí, entonces estuvo las tendencias en diseño web, entendiendo el metaverso, el 3D, los encabezados interactivos, los modos oscuros, los diseños responsive, que básicamente lo que nos permiten es facilitar o generar unas experiencias de usuario más positivas. También abordamos lo que son las metáforas visuales. Aquí entendimos el uso de iconos, de símbolos e imágenes que nos van a facilitar ese proceso de comprensión y cómo generar impacto en nuestros públicos. Las funciones del diseño web, pues entendimos la funcionalidad, la forma, la compatibilidad, la interactividad y el mantenimiento. Acá es importante resaltar o recordar que cuando nosotros lanzamos un sitio web, pues no podemos dar por hecho que ese sitio web ya queda así para siempre, ¿cierto? Debemos ser muy conscientes de que esto requiere unas actualizaciones, unas optimizaciones. Si yo dentro de la compañía decido tener un sitio web, pues lo mínimo que debo hacer es tenerlo actualizado, no solo desde los productos que ofrezco o los servicios, sino también cómo le genero a los usuarios un contenido de valor, cómo ellos al ingresar a mi plataforma van a poder consultar y analizar información que les permita satisfacer sus necesidades o conocer de alguna temática en específico. Adicional a esto, hablamos entonces del diseño responsive, cómo estamos llamados a garantizar que mi producto o mi sitio web se adapte a múltiples dispositivos y a múltiples pantallas.
Sabemos que muchas personas pues navegamos las interfaces desde los celulares, entendiendo que es el dispositivo que más cerca tenemos y que puede ayudarnos a consumir rápidamente o a ingresar rápidamente a un contenido en específico, pero no podemos desconocer que también hay un gran número de usuarios que todavía consumen información a través de pantallas o de dispositivos de escritorio, pues, o computadores. Entonces, ¿cómo encontramos un balance, un contraste y una distribución efectiva de los elementos en mi sitio web para que se visualice de manera óptima en los diferentes dispositivos o pantallas? En este segundo elemento de competencia, entonces entendimos algunas claves como lo es el diseño centrado en el usuario, la coherencia visual, la innovación, la estrategia digital alineada con la comunicación de la marca, cuál es el propósito, cuál es el sentido, y a qué público se está dirigiendo, obviamente. En el tercer elemento de competencia, nosotros estuvimos entonces abordando la creación y la evaluación de los productos digitales. Aquí aplicamos entonces esos principios del diseño gráfico, de la usabilidad y la accesibilidad en productos interdisciplinarios. En este elemento de competencia, entonces estuvimos abordando temáticas como programas para diseño y creación de interfaces, como lo puede ser Figma, Adobe XD, InVision, Photoshop o Illustrator. Adicional, abordamos todo el proceso de creación digital centrada en el usuario a través de la identificación, planeación, desarrollo, control, prueba de esas versiones beta y la evaluación de ese producto final. En el control y la evaluación, entonces encontramos esas listas de chequeo que nos permiten justamente identificar desde la ingeniería de la usabilidad cómo con los principios de Jacob Niels logramos un control y una verificación de estos elementos. Sin duda en el elemento de competencia 3 también cobra relevancia un tema como la propiedad intelectual, los derechos de autor y la propiedad industrial en productos digitales. Debemos hacerles un correcto manejo para garantizar que las personas pues tengan transparencia frente a quién es el creador de X contenido. Y acá entonces identificamos algunas claves, como lo puede ser el uso de herramientas profesionales, el diseño interactivo, las pruebas con usuario, la ética y la legalidad en el uso de diferentes materiales. En el curso estuvimos entonces identificando cómo pasar de la accesibilidad a la creación de productos digitales centrados en el usuario. Sabemos que las interfaces digitales modernas con iconos de accesibilidad, dispositivos y diseño gráfico bien establecido, pues nos van a garantizar justamente todo el tema de usabilidad y accesibilidad. Es importante entonces recordar la importancia de combinar el diseño gráfico, la usabilidad, la accesibilidad y la funcionalidad, más la estética. Digamos que los diagramas y los conceptos entrelazados pues cobran relevancia ya cuando ustedes construyeron ese producto final. Digamos que ahí se logra ver plasmado cómo los diferentes elementos de competencia y cómo las temáticas que estuvimos abordando, pues les permite a ustedes generar un producto de gran interés para el público objetivo. En temas de accesibilidad e inclusión, entonces recordarles todo el tema de la ISO, de la ONU, de la W3C,
la WCAG, los principios del diseño universal, las barreras de comunicaciones, entendiendo las visuales, las auditivas, las motoras o las cognitivas, que sin duda son elementos que nosotros al momento de diseñar y de establecer ese contenido en nuestro sitio web, pues debemos tener muy presentes para garantizar una accesibilidad más, digámoslo, óptima para las diferentes poblaciones. Adicional a eso, entonces hablábamos de la inclusión cuando tenemos de pronto algún tipo de barrera visual, pues es importante incluir iconos de accesibilidad, como lo puede ser un lector de pantalla, los subtítulos o los contrastes de color que permitan que independiente de la situación o la patología que tengan las personas, pues puedan acceder al contenido que nosotros tenemos plasmado en nuestro sitio web. Cuando retomamos entonces el tema de la funcionalidad y la accesibilidad, entendemos que la funcionalidad está relacionado con todo el tema de seguridad, de la interoperabilidad y de la precisión que pueda tener un sitio web. Es decir, yo debo garantizar que en términos de seguridad, pues las personas no vayan a tener de pronto algún riesgo al entrar a mi sitio web, ¿cierto? Ahí pues ya hay algunas herramientas que permiten justamente garantizar todo ese tema de la seguridad. Cuando hablamos entonces de la usabilidad, es garantizar una eficiencia, una satisfacción, una facilidad de aprendizaje. Recuerden lo que mencionábamos en algunos de los encuentros con respecto a darle al usuario el control, es decir, que él sea autónomo de navegar el sitio web como él lo considere pertinente, que si ingresó a una sección fácilmente pueda devolverse a la página de inicio en caso de que requiera validar otra información. Entonces, como ese mapa de navegación, pues también va a permitir que ellos tengan clara cuál es la estructura y qué pueden encontrar en cada una de las secciones. Cuando nos vamos al tema visual, pues acá entendemos que el usuario es el centro y por ende debemos permitirle justamente o garantizarle algunas funcionalidades estéticas y de usabilidad que le permitan navegar, ¿cierto? O estructurar de una manera clara y precisa lo que quiere realizar dentro del sitio web. Al abordar el tema de la estética digital, encontramos criterios visuales en las interfaces, el equilibrio entre la belleza y la experiencia de usuario y encontramos algunos ejemplos, pues como pueden ser páginas inclusivas, como fue el de los Paralímpicos, que sin duda es una página bastante interesante, clara y óptima para el público al que está dirigida. Al hablar entonces del diseño gráfico aplicado a la usabilidad, entendemos que hay algunas tendencias en diseño web, como lo puede ser el metaverso, el 3D, el modo oscuro y responsive, y desde lo visual, como el collage toma también algunas relevancias y veíamos, por ejemplo, la experiencia con Netflix, con IKEA, con Tesla de cómo están construidos estos sitios web. Referente a la metáfora visual, entonces encontramos que sin duda los iconos y los símbolos van a facilitar la comprensión de los elementos. Por ejemplo, la lupa siempre la vamos a identificar con un tema de buscar.
La papelera la vamos a identificar con un tema de eliminar y la bombilla pues generalmente se asocia a una idea, ¿cierto? Entonces, como los iconos y los símbolos van facilitando la comprensión dentro de las plataformas digitales. Es importante entonces que usemos iconos que sean reconocibles y que permitan una comparativa cultural. También hay que tener de pronto un poco de cuidado que los iconos que decidimos usar no sean de pronto exclusivos entre culturas, es decir, que no vaya a agredir de alguna manera un contexto o una situación y que de pronto nosotros por desconocimiento pues estemos siendo agresivos con esa comunidad. Entonces hay que tener mucho cuidado a qué contexto estoy dirigiéndome y qué personas pueden ingresar a consultar algún tipo de información. Dentro de las funciones del sitio, del diseño web, perdón, encontramos entonces la funcionalidad, la forma y la compatibilidad, la importancia del mantenimiento y la interactividad. Recuerden siempre estar actualizando y generando contenidos de manera permanente para las páginas y desde lo visual, pues existen unos esquemas con funcionalidades en círculos conectados que permitan y garanticen mm, esa correcta navegación, dónde va el usuario, dónde puede volver, cómo puede regresar, para garantizarle obviamente una experiencia satisfactoria. Refiriéndonos entonces al tema del diseño responsive, pues es importante adaptarnos de manera automática al dispositivo móvil que sea. Aquí estuvimos viendo ejemplos como Starbucks y también estuvimos viendo que desde lo visual los mockups de la misma web, digámoslo, en un celular, en una tablet y en un PC, nos pueden ayudar a minimizar ese riesgo cuando ya tengamos el montaje final. Es decir, si yo hago el ejercicio de estructurar mi sitio web en un mockup desde un celular hasta un PC, pues voy a poder identificar qué elementos van a ser los más relevantes, cómo soy más asertivo, más claro o más preciso en esa distribución de los elementos. Bueno, chicos, cuando pasamos entonces al tema de la creación y evaluación de productos digitales, es importante entender algunas herramientas profesionales, como lo puede ser Figma, Adobe, InVision, Photoshop e Illustrator, que me van a facilitar ese proceso creativo. Y desde lo visual, cómo utilizo eh, la distribución de los elementos de una manera adecuada y pertinente. El diseño centrado en el usuario o DSU pues nos permite identificar algunas etapas, ¿cierto? O incluye algunas etapas que son claves para el proceso cuando nos centramos en el usuario. Entonces, algunas o las etapas que debemos tener presente entonces son la ideación, la concepción de esa idea, cómo lo voy a hacer. A partir de eso hago una planificación, un desarrollo, un control, unas pruebas beta que me permitan ir identificando qué funciona bien, qué no funciona tan bien, qué es óptimo o qué no es tan óptimo. Y finalmente esa evaluación de cómo se está comportando, cómo los usuarios están viviendo esa experiencia dentro de la navegación del sitio web, si todo carga de manera correcta o si por el contrario hay errores, por ejemplo, en la reproducción de videos o de algún elemento que tengamos incluido dentro de la plataforma. Cuando ya nos dirigimos al tema del control y la evaluación, pues es importante entender los principios
de Jacob Mills, cómo la ingeniería de la usabilidad, las pruebas, los prototipos y la retroalimentación son relevantes y realmente funcionales dentro de los procesos. Y desde lo visual, pues los checklists y las matrices de evaluación de usuario también nos van a permitir ser mucho más asertivos, claros y precisos con las diferentes acciones que el usuario pueda tener dentro de la interfaz. Finalmente, entonces, el tema de la propiedad intelectual, estuvimos viendo cómo los derechos de autor y la propiedad industrial nos van a garantizar un uso ético de materiales y de productos digitales. Listo. Algunos aprendizajes clave entonces que tuvimos en el desarrollo del curso fueron el diseño accesible, funcional y usable, la estética como complemento a la experiencia, la innovación a partir de tendencias y herramientas, la responsabilidad ética y legal en el diseño digital y finalmente, chicos, pues es importante entender que un buen diseño no solo se ve bien, sino que también se siente bien y es accesible para todos. Aquí, pues es importante entender y darle contexto al tema de la inclusión, ser muy conscientes de cómo lo vería una persona si tuviera alguna limitación o alguna condición específica y cómo yo le puedo de pronto disminuir o garantizar una correcta visualización de los contenidos, donde ellos se sientan obviamente tranquilos frente al tipo de elementos que van a encontrar, ¿cierto? También mucho usar el closed caption, como somos un poco inclusivos desde acciones pequeñas, pero que sin duda pueden tener una gran repercusión o un gran impacto en los diferentes usuarios que van a ingresar a mi sitio web. Bueno, chicos, finalmente entonces vamos a ver un poco cómo podemos ver consolidados esos productos que ustedes estuvieron realizando durante el curso. Digamos que es importante y es de resaltar cómo fue esa evolución de esos productos que ustedes estuvieron entonces generando. Acá vemos el trabajo de uno de sus compañeros en el que generó obviamente un sitio web en el que se pretende ofertar un tema de cursos, ¿cierto?, relacionados con habilidades financieras. Entonces vemos un sitio web creado en Wix que nos permite justamente hacer toda una navegación de cuáles los cursos que están ofreciendo. Entonces encontramos finanzas personales, tu dinero, tus reglas, inversión para principiantes, haz crecer tu negocio. Cripto y fins en el futuro del dinero. Estos son pues como algunos elementos, algunas noticias también relacionadas con la intención pues de poder establecer acá una sección de noticias, los testimonios de cuáles son esos clientes que han tenido pues como alguna experiencia y cómo han aprendido de pronto a planificar y a mejorar sus presupuestos de una manera más eficiente y segura. Acá entonces logramos identificar elementos como lo puede ser por ejemplo, acá un chat, ¿cierto? Que nos permite justamente tener alguna interacción con las personas que hay detrás, ¿cierto?
Aquí podemos hacer una prueba. Obviamente sabemos que todo esto es una versión beta, sin embargo, miren que acá se logra toda una implementación en el entendido que escriba un chat. Acá nos dice, hola, déjanos tus datos para que podamos contactarte, aunque te hayas retirado del sitio web. Entonces, digamos que acá vamos a dejar los datos, vamos a escribir, vamos a rellenar, nos van a pedir un correo y bueno, aquí se genera pues como todo el tema de la interacción. Ya vimos entonces que tiene una zona para registrarse, ¿cierto? Digamos, cuando ya las personas accedan a los cursos, pues van a poder acceder a estos módulos y realizar pues como todo su proceso de formación. Sin duda, obviamente, aunque esto pueda ser una versión beta, también es reconocer el esfuerzo y el trabajo que ustedes estuvieron realizando durante el curso, porque se ve el avance, se ve el crecimiento, ustedes hicieron todo un tema de sustentación, ¿cierto? Digamos, el laboratorio de la evaluación de la optimización y que acá lo que queríamos era justamente que las personas al ingresar tuvieran claros cuáles son los elementos que van a encontrar y a partir de esto, pues hagan una evaluación. Ustedes estuvieron entonces acá pidiéndole a personas que hicieran esta navegación. Digamos que, por ejemplo, acá vemos que hay una oportunidad de mejora para los títulos, ¿cierto? Y cómo fue esa aplicación. La importancia de la evaluación del manual con usuario con discapacidades, el cumplimiento de los principios del diseño gráfico en temas de simplicidad, contraste y mejora en la legibilidad. Aquí estuvimos viendo entonces la consistencia visual, el equilibrio de la jerarquía. Se realizó un informe técnico sobre la usabilidad, la accesibilidad y la estética, perdón, y nos permitía entonces identificar que el sitio pues tiene un rendimiento del 89%, que hay algunos elementos por mejorar de pronto en términos de clics y nos permite identificar que tiene pues elementos importantes a resaltar como la usabilidad, la accesibilidad y la estética y se identifican áreas que requieren mejoras para optimizarse en la experiencia de usuario y se proponen soluciones específicas para abordar cada una de ellas. Entonces, hallazgos clave sobre la usabilidad y la estética. Vemos cómo hay algunas navegaciones intuitivas por los botones pequeños, la accesibilidad aceptable con aras a mejorar, la visibilidad de los botones, digamos que es necesario tener pues como algunos textos alternos, algunos elementos claves para conectar es entonces el uso de una comunidad y cómo las personas interesadas pueden unirse a ella. Y desde los principios del diseño editorial y la jerarquía visual, pues hay temas interesantes como la claridad en el diseño, la jerarquía visual, la conciencia en el diseño, entendiendo esas fortalezas de identidad visual de la marca y cómo mejorar la experiencia de usuario y cómo conservar, digamos, la paleta de colores. El espaciado adecuado, digamos que ese espaciado permite una legibilidad y evita la saturación visual y al emplear márgenes y espacios en blanco, pues se facilita la navegación y se mejora la interacción con el usuario del contenido. Este es pues uno de los trabajos que estuvieron realizando los compañeros. Sin duda
evidenciamos avances muy significativos y cuando estos ejercicios pues se ponen a prueba con otros usuarios, logramos identificar aspectos relevantes y obviamente oportunidades de mejora. Chicos, finalmente entonces recordarles que ya estamos en la fase final del curso, que si alguno de ustedes tiene algún tipo de dificultad para el desarrollo de esta última actividad, pues logren manifestarla, ¿cierto? A fin de que podamos llegar a acuerdos y aprovechar esta última semanita para que quienes tengan algunas cositas pendientes pues puedan resolverlas de manera satisfactoria. Digamos que ustedes ya realizaron la última entrega de actividad, ¿cierto? Ya les queda faltando la prueba Saber Pro que está programada para la próxima semana. Invitarlos a que la realicen con mucha conciencia, con mucha tranquilidad, que es básicamente el cierre del curso para que ustedes ya tengan sus notas, digamos, completas y pues ya dar por cerrado el curso. De igual forma, chicos, invitarlos a hacer una pequeña validación de sus calificaciones, ¿cierto? En el entendido de que si identifican alguna nota o alguna calificación que de pronto no corresponde de pronto con la tarea que entregaron o hay algún tipo de error, pues que también me lo puedan manifestar con tiempo para hacer la evaluación respectiva y realizar el ajuste en caso de ser necesario. En los anuncios de esta semana, entonces está un tema de autoevaluación institucional. Les pedimos por favor a los estudiantes que no la hayan realizado, que la hagan toda vez que esto es identificar oportunidades de mejora para el programa de comunicación digital y quién mejor que ustedes como estudiantes que nos ayuden a identificar esos elementos que son susceptibles de mejorar, cómo ser más pertinentes, más claros y más precisos, pues como con las necesidades que ustedes están teniendo frente al programa y cómo obviamente garantizarle a la institución esa mejora continua. Adicional a eso, chicos, entonces la próxima semana se les estará enviando el enlace de la evaluación docente para que por favor entonces también recuerden realizarla. Para mí como docente esto pues es importante en el entendido de identificar aspectos a mejorar e igualmente pues poder determinar cuáles son esas fortalezas y que esto sea una construcción colectiva en la que ustedes como estudiantes pues también sientan la tranquilidad y la autonomía de expresar algo que puedan tener. Esto será pues entonces de gran aporte y de gran ayuda para mí, invitarlos entonces a ser muy juiciosos con esa evaluación docente. Y nos estamos entonces conversando. Si tienen alguna duda, chicos, recuerden escribirme. Si tienen alguna novedad con la entrega de las actividades, también manifestarla. Desearles entonces una feliz noche. Quedo muy atenta a cualquier situación o novedad que se les pueda presentar y agradecerles por su participación en este espacio.